Gracias por acompañarnos en este ciclo de poder donde están los líderes de opinión. Yo soy Rolando Lara y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica Alfredo Javier Arias Casas, consejero del INPEPAC. ¿Cómo estás, consejero? Como siempre, gracias por tomar la llamada. Rolando, mucho gusto aquí de estar participando en este espacio que me brindas para poder estar en contacto directo con tu auditorio. Te agradezco muchísimo. Oye, consejero, pues bueno, primero felicidades. Empieza el 2021 con mucha expectativa. La primera, pues es salud y que se trate de que se generen las condiciones para revertirse un poco todo el andamiaje del 2020 que fue caótico en todos los sentidos, político, social y de salud, por supuesto, queda entendido. Y en ese sentido de ideas, y si me permites ya entrar de lleno en el tema, pues ya arrancó el proceso electoral, desde septiembre del año pasado arrancó el proceso electoral en forma, pero el 4 de enero arrancaron las precampañas y, como se dice en el argot, arrancó la grilla a todo lo que da en el ámbito político. La primera pregunta que quiero hacerte implícita es cómo estás percibiendo en este momento ese proceso que se está dando de la grilla en el interior de los partidos políticos en el estado. Mira, yo creo que es un fenómeno muy natural que se tenía que dar. Yo creo que todo el mundo, tanto ciudadanos como autoridades electorales, lo habíamos visualizado. Es natural dentro de un proceso electoral y sobre todo tan complicado por factores externos e internos del propio Estado, pues que exista movimientos tan fuertes tanto al interior de los partidos como entre los propios partidos, ¿no? Es parte de la dinámica de las contiendas electorales y nosotros al menos tenemos que ser respetuosos, me refiero al INPEPAC, de las cuestiones internas que se están llevando a cabo en estos momentos al interior de los partidos o entre los propios partidos políticos. Oye, entendemos que el INPEPAC a final de cuentas termina siendo el árbitro que de cierta manera regula y está ahí pendiente salvaguardando a las entidades políticas, pero en favor de la sociedad para darle veracidad, legitimidad al proceso electoral. En ese sentido de ideas, pues ha habido muchas vertientes en la información, y una de las que llama mucho la atención y que estamos platicando fue el hecho de que, precisamente derivado de la contingencia por el COVID-19, hace un par de días el INPEPAC hace un exhorto propiamente, porque por ahí me habías explicado fuera del aire que no tienen facultad para sancionar, pero hacen un exhorto a los partidos políticos y a los actores políticos a que se guarden y no hagan por lo menos actos de campaña abiertos, ¿no? De pre-campaña, como quieran llamarle, masivos, tratando de juntar a la gente. ¿Por qué? Porque pues el tema es importante en este momento, el de guardarnos. El Estado se guarda en semáforo rojo en este momento, y los actores políticos, lamentablemente que decirlo, no se ponen en orden y estaban rompiendo toda esta normatividad. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Fíjate que como se trata, te comentaba hace un rato, este tema de precampañas que tiene que ver con la vida interna de los partidos, que son la precampaña, son actos que se llevan y van dirigidos hacia su militancia y sus propios simpatizantes. Pues nosotros no podemos ir más allá de lo que ellos determinan en su vida interna. Había por ahí unas voces que decían, es que ustedes están obligados a sacar unos lineamientos por el tema del COVID para las precampañas. Y nuestro criterio como instituto es, no podemos hacerlo porque se supone que los partidos políticos son instituciones también, son instituciones públicas que por tanto deben atender, al igual que todas las autoridades, las recomendaciones en materia de salud, porque van dirigidas para todo, para autoridades y para los ciudadanos. De tal suerte que lo único que podemos hacer nosotros, y para esto créeme que tomamos en cuenta el llamado que nos hicieron tus compañeros comunicadores, periodistas, en el sentido de que las autoridades buscáramos la manera también de salvaguardar la integridad y la salud de los reporteros en los actos públicos. Entonces, partiendo de este llamado que hacen los reporteros del estado de Morelos, nosotros también le hacemos un exhorto a manera de invitación a los partidos para decirles, a ver, partidos en pre-campaña, por favor, pues procura atender las recomendaciones que nos hacen las autoridades de salud, evidentemente entre ellas, pues el no realizar actos o concentraciones masivas de manera pública que pongan en riesgo tanto ustedes como partidos y su militancia, como la propia ciudadanía. Oye, entonces, precisando este tema en específico, el INPEPAC no tiene facultades sancionatorias a ninguno de estos entes, y más bien lo que hacen es una suerte de exhorto hasta público para tratar de esa manera de evidenciar y de motivar a que la clase política pues se ponga en orden, hay que decirlo como tal.
Exactamente. Nosotros en determinado momento, porque por ahí te platico, tuvimos reuniones ya con las autoridades de salud del Estado para firmar un convenio en donde el cual las autoridades de salud nos acompañen en el proceso electoral, pues nos vayan guiando, que no es lo mismo que ordenar, pero sí guiando qué medidas y protocolos debemos tomar todos los que participamos en el proceso electoral. Entonces, parte de ello nos decían, pues ustedes podrían sancionar en caso de que no cumplan las recomendaciones que se están emitiendo en el semáforo rojo, naranja, amarillo, en el que nos encontremos. Y bueno, nuestro criterio es, nosotros no podemos, porque ese es un tema de la Secretaría de Salud, son restricciones que está imponiendo la Secretaría de Salud, y por tanto es la Secretaría de Salud quien debe, bajo un piso parejo, así como sancionamos o sancionan a ciudadanos, sancionan a empresarios, pues también en caso de que encuentren una situación grave cometida por un partido, también ustedes estarían obligados a sancionar al partido. Nosotros solamente podemos por temas expresamente electorales y que son los que nos marcan nuestro código. Oye, dos preguntas porque sé que el tiempo es corto y ya nos estás haciendo el favor de tomar la llamada previo a una sesión que en ese momento vas a tener. La primera, bueno, es el día de ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó prácticamente la decisión que había tomado el INE en torno a la remoción de la hoy ya expresidenta del INPEPAC, Ana León Trueba. ¿Qué punto de vista te viene a hacer reflexión? Sobre todo, ¿por qué? Porque en redes sociales, cuando algunos medios que los sacamos, nos empezaron a externar gente que con esto se vulneraba la autonomía y la legitimidad y la fortaleza del INPEPAC, y le meten desconfianza a uno de los órganos regulatorios, por decirlo de alguna manera, en el preludio del proceso electoral ya con todo. Entonces la sociedad de pronto no sabe qué pensar, qué opinión te merece, y hay fortaleza en este momento en el INPEPAC. Sí, por supuesto. Mira, primero nosotros somos respetuosos de las decisiones que en su momento tomó el Instituto Nacional Electoral, como la que ayer toma la Sala Superior del Tribunal Electoral. Finalmente son sus atribuciones constitucionales, y dentro de estas atribuciones ellos pudieron haber tomado la decisión que correspondiera conforme a derecho, determinaron en el sentido que tú comentas y somos respetuosos. La institución sigue, las instituciones están por encima de quienes las integramos, de tal suerte que pues no se paraliza el trabajo porque alguno de sus miembros en determinado momento pues no esté presente. Y en ese sentido creo que ha sido evidente a partir de que se dio la decisión del Instituto Nacional Electoral de remover, en este caso, a quien fungía como nuestra consejera presidenta. Las actividades del proceso no pararon, seguimos trabajando con la misma dinámica de sacar adelante el proceso electoral, garantizándolo en todo momento. Hemos tenido y nos encontramos en un ambiente de unidad al interior del Consejo, entre consejeros y partidos políticos, de tal suerte que la ciudadanía puede estar confiada de que el proceso electoral va a salir adelante. Oye, por último, ya arrancó el proceso electoral en forma, por lo menos el tema de las precampañas, y ya de aquí pues ya son campañas. A final de cuentas le cambiaremos la connotación, pero es lo mismo. Se encuentra fortalecido el INPEPAC. ¿Cómo se encuentra para este proceso? Y sobre todo con tantos partidos políticos que en su momento lo platicábamos. De la última vez que platicamos a esta, todavía se adhirió otro partido político. Son 23, 24 que va a haber en la planilla. ¿Cómo se encuentra para hacer frente el INPEPAC a este proceso electoral? Evidentemente es un reto, y lo estás comentando bien, son 23 partidos. Recordemos que las autoridades jurisdiccionales determinaron abrir la posibilidad en su momento para la constitución de este último, que es el partido Armonía por Morelos. Entonces, actualmente pues somos 23 partidos en el estado. Evidentemente tenemos que tomar en consideración este número para durante todo el proceso y para el día de la jornada, tomando en consideración que pues tienen derecho a tener sus representantes el día de la jornada en cada casilla. Evidentemente tendremos que tomar medidas de sanidad que nos permitan cumplir, garantizándole a ellos sus derechos y sobre todo garantizándole a quien acuda a votar el derecho a la salud. Y en ese sentido, hasta el día de hoy, afortunadamente, también hemos tenido una muy buena respuesta de colaboración de todos los partidos para sacar adelante el proceso y generar una lluvia de ideas de cómo atender este tema del número que tenemos tan grande de partidos y cumplir con lo que nos marca la ley.
Alfredo Javier Arias Casas, consejero del INPEPAC, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, como siempre, esta vez hasta de bota pronto, y que nos ayudes a dirimir un poquito de las dudas que se están generando, sobre todo en una sociedad que por desgracia partimos de, decía un amigo mío, del sospechosismo y de la desconfianza en todos nuestros procesos electorales, fundamentado, ¿no? Pues hay que decirlo como tal, por la historia, Claro. pero que con el tiempo se ha ido fortaleciendo, y entonces, a final de cuentas, el hecho de que gente que esté involucrada en el proceso, como tú, en este caso, que nos dé certidumbre, la verdad le ayuda a la sociedad a por lo menos tener un panorama más claro de cómo se vislumbra el próximo proceso electoral. Te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada, como siempre. Amigo Rolando, a la orden, el momento que se necesite, aquí estamos para informar a la ciudadanía y gracias por este espacio. Te agradezco muchísimo, abrazo fuerte. Hasta pronto. Eso es Círculo de Poder, continuamos.